En la única radio 94.5. Ecuador a las 7, buscando respuestas y generando noticia. Por la única radio 94.5 FM. En Ecuador a las 7, el invitado. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. A esta hora está en nuestros estudios y le damos la bienvenida al economista Simón Cueva. Él es el ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, bienvenido. Buenos días. Freddy, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. También para nosotros. Gracias por el tiempo que va a destinar a esta entrevista, señor ministro. Quisiéramos analizar las líneas generales de la economía de nuestro país. Nos da la sensación de que el país tiene una buena marcha económica, pero no necesariamente una buena marcha política, y esto va de la mano. Analicemos las líneas generales de la economía de nuestro país para ver cómo estamos. Sí, Freddy, con gusto. A ver, la economía ecuatoriana efectivamente se está recuperando. Tuvimos un año muy duro por la pandemia el año pasado. Llegamos al gobierno cuando estábamos en plena pandemia y con muy bajos niveles de vacunación. Hubo una campaña de vacunación muy exitosa que ayudó a salir, no solo a ayudar a todos los ecuatorianos a tener una mejor salud, ¿no es cierto?, y a salvar vidas, sino también ayudar a que la economía se abra y se vaya recuperando. Estamos ya ahora con una economía abierta, con el día a día de las actividades. Ahora uno ve en los feriados la actividad turística, tanto en el continente como en Galápagos, se ha recuperado fuertemente. La economía ecuatoriana creció el año pasado en 4,2%, bastante más que lo esperado inicialmente, era como 2,5% lo esperado inicialmente. Uh-huh. Y se ven muchos indicadores efectivamente de recuperación. Para darle unos ejemplos, las ventas que nosotros seguimos semanalmente, por ejemplo, las ventas están creciendo a ritmos de 13-14% más alto que el año pasado. El crédito del sistema financiero está creciendo también en niveles parecidos, 13-14% de incremento. Las tasas de interés de esos créditos están cayendo en todos los segmentos de crédito. Eso permite que tanto empresas como personas estén recibiendo más recursos, más barato, y que eso ayude también a la recuperación. ¿De qué depende la caída de las tasas de interés, que era un empeño desde el inicio de este gobierno? Se pedía por diferentes sectores en el gobierno pasado la reducción de las tasas de interés y no era posible aquello. Porque las tasas no se bajan por decreto, Freddy. Las tasas se bajan porque hay un entorno de confianza, porque se ha recuperado la confianza en la economía, porque los ciudadanos tienen más confianza y por ende los depósitos bancarios han venido creciendo, porque se ha hecho esfuerzos importantes para ir fortaleciendo el balance del Banco Central, que es un balance que es el que respalda la dolarización, la credibilidad y la confianza, y eso permite que los bancos con más liquidez, con más tranquilidad, puedan dedicar más recursos de esos para dar crédito productivo. Y ha habido un incremento de la demanda de crédito, lo que demuestra que poco a poco los negocios y la economía se están recuperando. Entonces todo eso junto va mostrando el empleo, también el empleo adecuado se está recuperando gradualmente. Los empleos formales en el IES también están recuperándose mes lentamente, pero están aumentando. Todos están aumentando, salvo quizás en el mes de enero, en que hubo un poquito de recaída por el Omicron, que estuvo un poco más fuerte, pero se está recuperando todo eso. Hay créditos también, vía el crédito del 1%, el crédito de oportunidades, que es para los segmentos más vulnerables. Se ha incrementado fuertemente las transferencias también y bonos a los sectores más vulnerables, los que más fueron afectados durante la pandemia, los que más viven del día a día. Este rato se está cubriendo a través de bonos y transferencias asociadas. Cerca de 500,000 más de familias ecuatorianas se incluyeron. Hace año y medio se incluyeron. Estamos ya en 1.400.000 familias, creo que reciben. Es un apoyo muy fuerte para el 30% de la población más vulnerable, para la gente que vive con $2.80 diarios en promedio. Ahora, los bonos, dicen los economistas, que son importantes en todo el mundo, pero siempre que cumplan dos requisitos, que sean temporales y focalizados. A ver, en este caso lo que se ha hecho mucho es focalizar bien, en el sentido que llegue realmente a esos 3 deciles más vulnerables, ¿no es cierto? Y luego ir ayudando a que esos sectores también vayan teniendo otras opciones, como crédito de oportunidades, como otros temas que poco a poco les permitan ir saliendo. Obviamente la pandemia no ayuda, ¿no es cierto? La pandemia no ha ayudado y es un tema
que ha afectado al mundo entero y que es difícil de salir de golpe, pero la esperanza nuestra es que efectivamente, conforme la economía se recupere, ya el nivel de bonos se estabilice, ¿no es cierto?, como ya está pasando, y que empiece a tener mayores actividades alternativas para todo ese grupo. Claro, lo deseable es que esta ayuda que hace el Estado sea temporal y no sea por eternas memorias, y que aquellas personas que están en niveles de extrema pobreza salgan de ahí y sigan creciendo paulatinamente. O que esté paulatinamente. ligado, también la experiencia internacional muestra que estas transferencias es útil que estén ligados a ciertos objetivos de salud o educación. Por ejemplo, ahora parte se está previendo que esté relacionado con temas de desnutrición infantil, para ayudar a los niños que tienen desnutrición en el Ecuador a que, si están en familias vulnerables, puedan recibir apoyo para acompañar el proceso de desnutrición, digamos, de salida de desnutrición de esos niños, de tal forma que su futuro sea mejor, ¿no es cierto? Creo que esa es parte de la salida y del orden. Son las 8:12 a.m. Conversamos con Simón Cueva, ministro de Economía. Pasamos revista a las líneas generales de la economía del país. El mundo entero tiene procesos inflacionarios, señor ministro. El Ecuador no es la excepción, pero vemos que la inflación que observa el Ecuador, no obstante de que se la siente, no está en niveles tan altos como en el resto del mundo. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Efectivamente, Freddy. El Ecuador tiene una inflación este rato de 2,9% al último mes de inflación anual. Es el segundo país con la más baja inflación del continente americano, luego de Bolivia. Bolivia tiene también una inflación bastante baja. Y muchos de los países de la región, Perú, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Brasil, tienen inflaciones de 8% para arriba. ¿No es cierto? 8, 9, 10, algunos como Argentina o Venezuela mucho más arriba, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, la inflación proviene de un tema mundial, ¿no es cierto? En parte de la guerra en Ucrania, que ha afectado mucho de productos que se han encarecido a nivel mundial, el trigo, la urea, muchos fertilizantes, varios combustibles y lubricantes, y también de algunos temas de fletes más complicados y caros a raíz de la pandemia. Entonces, son temas mundiales, ¿no es cierto?, que están afectando a todos los países del mundo. Ecuador es uno de los 20 países del mundo con más baja inflación relativa, ¿de acuerdo? Eso se explica porque no tenemos moneda propia y no podemos emitir circulante inorgánico, como se denomina. En parte solamente, Freddy. Hay países como El Salvador que están dolarizados, o Estados Unidos, y que tienen inflación bastante más alta. En parte también es porque los subsidios a los combustibles, que es un esfuerzo grande que está haciendo el gobierno para mantener estables los precios de la gasolina extra y del diésel, han permitido esa estabilidad de precios de gasolina extra, han permitido reducir el impacto inflacionario del nivel internacional. Eso es parte también del proceso, ¿de acuerdo? Y el otro es que se está recuperando la actividad productiva en el Ecuador, como vemos, las ventas y la producción en el Ecuador, y eso ayuda a tener digamos, compensaciones locales u otros productos locales que pueden en parte compensar productos importados más caros. En el sector externo, ¿cómo estamos? Entiéndase las exportaciones para los amigos que nos siguen a través de la radio y la internet. A ver, el sector externo ecuatoriano ha estado en general bastante bien. Por el lado petrolero, por un tema de precios de petróleo más altos que está ayudando al tema, pero por el lado no petrolero también, Freddy, ha habido una recuperación importante de las exportaciones tradicionales y no tradicionales ecuatorianas. Muchos de los productos han estado muy bien, pienso por ejemplo en el camarón, en la pesca, el atún. Muchos de los productos ecuatorianos han venido creciendo de manera importante. Es cierto que a raíz de la guerra en Ucrania y con la invasión rusa a Ucrania, hay algunos productos ecuatorianos como banano o flores que han sufrido un poco más y están buscando mercados alternativos, pero en general el sector productivo ecuatoriano se está recuperando bastante y el sector exportador se está recuperando, y una de las razones es lo que hablábamos antes: como la inflación ecuatoriana es bastante más baja que la inflación internacional, ganamos competitividad. Estamos recuperando mes a mes competitividad, y eso ayuda a que nuestros productos ecuatorianos compitan mejor en los mercados, y también ayuda el hecho de que tiene un gobierno abierto al mundo, con fuerte impulso a la integración comercial en el mundo, con varios esfuerzos liderados por el Ministerio de la Producción para abrir nuevos acuerdos comerciales que abran más espacio y más mercados a los productos ecuatorianos. ¿Qué pasa, señor ministro, con el dinero adicional, los ingresos extraordinarios del petróleo? Muchos sectores dicen, bueno, tenemos más dinero, atiéndanos el incremento, por ejemplo, los salarios, la homologación o equiparación salarial, y todos los sectores
pues empiezan a reclamar por estos valores adicionales que estamos recibiendo como Estado por el precio del petróleo. Mire usted que está presupuestado en números redondos $60 el barril, 59 punto algo, y estamos recibiendo alrededor de $100 el barril, quizá un poco menos. Digamos que tenemos $40 en números gruesos adicionales por cada precio del petróleo, por cada barril de petróleo. ¿Qué está haciendo el Estado? Usted como ministro de Economía que maneja la plata, ¿a dónde está destinando esos recursos? A ver, Freddy, para ponerlo en contexto. Primero, hemos estado en un proceso importante de ordenar la casa, ¿no es cierto? Y eso pasa porque hace 2 años el Ecuador tiene un déficit fiscal de 7,5% del PIB, que son niveles no sostenibles de déficit, porque el déficit implica endeudarse para financiarlo. Es como en una familia, si mis ingresos son mucho menos que los gastos, de algún lado saco la plata, con alguien me endeudo para cubrir. Y puedo endeudarme 1 año, 2 años, pero no puedo endeudarme en permanencia, porque ya no me vuelvo en algún momento es insostenible y la deuda pública se dispara. Se ha ido reduciendo ese déficit de 7,5%, el año pasado cerró en algo más de 4% del PIB y este año estamos previendo que el déficit fiscal acabe cerca de 2% del PIB. Entonces, una parte de los ingresos extraordinarios sirven para fortalecer la casa, para pagar deudas del pasado acumuladas, por ejemplo, deuda con el Seguro Social, con los gobiernos locales, con proveedores del Estado, etcétera. Se están poniendo al día, digamos. Y nos estamos poniendo al día en muchas deudas, muchas de ellas heredadas de hace muchos años, que no son fáciles de arreglar, y se está arreglando. No todo es perfecto, no todo se ha acabado, pero se ha hecho un esfuerzo bien importante para reducir eso. La segunda parte es que efectivamente ha habido más ingresos por el tema petrolero, pero tenemos que tener cuidado de algo. El precio del petróleo es volátil y fluctuante, ahora está muy bien, pero de aquí a 1 año o 2 no sabemos, ¿no es cierto? Puede cambiar y es muy difícil predecir eso. Y entonces no es sano en una economía, igual que en una familia, ¿no es cierto? Si yo tengo de golpe una chauchita adicional y puedo ganar algo más de plata, ¿no es cierto?, no lo uso para incrementar de forma permanente mis gastos a futuro, porque entonces el día que ya pierda la chaucha se me acabó el tema, ¿no es cierto? Ya. Los ingresos no permanentes, transitorios como el del petróleo, es sano usarlos para gastos que no sean permanentes en el tiempo, ¿no es cierto? Si yo subo el sueldo de golpe a todo el mundo, mañana no voy a tener cómo pagar cuando el precio del petróleo vuelva a bajar, ¿no es cierto? Es más sano usar esos ingresos transitorios en temas de pago de deudas, en temas de inversión pública para temas específicos en que se puede apoyar y fortalecer la economía, temas de vialidad, temas de salud, temas de medicinas, temas de seguridad, todos esos temas que son muy importantes para el Ecuador y usarlos, pero siendo responsables en el sentido que los ingresos transitorios sirvan para gastos transitorios, no permanentes. Eso es parte de lo que se está haciendo y lo que se está ayudando a que la economía se recupere. 8:19 conversamos con Simón Cueva, ministro de Economía. Pasamos revista a las líneas gruesas generales de la economía ecuatoriana. Hablemos un poco del empleo, que es ahora, hoy por hoy, si no la primera, la segunda preocupación más importante de los ecuatorianos, porque tenemos problemas de inseguridad acuciantes, especialmente en las provincias de la costa, que están en emergencia por esa misma razón. Señor ministro, el gobierno anunció un proyecto de ley laboral para que coexista con el actual, pero las relaciones políticas que tiene ahora mismo el Ejecutivo con la Asamblea no son las mejores. ¿Qué pasa con ese diálogo? ¿Qué se va a hacer para generar empleo? Porque si nos confiamos de la inercia de la economía de nuestro país, seguramente van a ir creciendo los empleos adecuados, pero no a la velocidad y en la necesidad que tiene el país. A ver, sí, Freddy, en conjunto, efectivamente el Ecuador tiene un problema estructural, digamos así, de empleo inadecuado, por ponerlo así. Cerca de 2/3 de los ecuatorianos tienen lo que se llama un empleo inadecuado, es decir, que dependen mucho de empleos informales, ¿no es cierto?, del sector informal. ¿Qué significa eso? Que no tienen protección social adecuada, que si tienen que cambiar de uno a otro empleo, no tienen algún sistema de protección en el camino, ¿no es cierto? No tienen afiliación al Seguro Social, no tienen seguro de salud, no tienen seguro de cesantía, etcétera. Ese es un tema grande, complejo, el Ecuador, que viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no es cierto? Y es un tema que comparte con muchos de los países de América Latina, de paso, ¿no es cierto? Entonces, enfrentar eso es un proceso largo, ¿no es cierto? Y que implica cambios más estructurales en la economía. Implica
que el sector público esté ordenado, ¿no es cierto? Y que el país sea un país visto como un país serio y ordenado, porque eso es algo fundamental para atraer inversión, tanto nacional como extranjera, y la inversión es fundamental para crear plazas de empleo, nuevos negocios y empleos de cada vez mejor calidad. Entonces, parte del proceso de crear empleo pasa por ahí, ¿no es cierto? Para ser un país serio, un país atractivo. Ir ordenando la casa, asegurar finanzas públicas sostenibles y ordenadas, es prerequisito para eso, ¿no es cierto? Y es parte de lo que se ha estado haciendo. Efectivamente hay otro tema ahí, ¿no es cierto? Que es cómo defender el interés de todos esos trabajadores más informales, ¿no es cierto?, que son muy diversos, muy heterogéneos, ¿no es cierto?, pero que son importantes. Y quizás en las relaciones en el país hay mucho de la discusión entre empleadores formales y empleados formales, ¿no es cierto?, pero no tanto darle más voz y más rol a los empleados informales, a los que no tienen esa protección. Probablemente en esa discusión política es importante darle más voz a los informales para que hagan. Y en paralelo ir impulsando nuevas inversiones. El gobierno ha estado firmando cerca de 5,000 millones de contratos de inversión que implican promesas de inversión, compromisos de inversión de cerca de 5,000 millones de dólares por parte de empresas ecuatorianas e internacionales. ¿En qué tiempo? Eso es fundamental. Eso va obviamente gradualmente y depende mucho de los sectores. Hay sectores en que la inversión es mucho más larga, como la minería. Hay sectores como el agrícola o como el manufacturero, en que la inversión puede ser más corta, ¿no es cierto? Entonces varía mucho según los casos, según los sectores, pero toda esa inversión es fundamental para ir generando plazas de trabajo más estables, más sólidas y tal. Y todo lo que se puede hacer a nivel reglamentario, independientemente de la discusión más legal y más política, para ir fortaleciendo eso, permitiendo algo de equilibrio para que justamente entre un trabajador informal que ahora no tiene ninguna protección ni ninguna seguridad, darle al menos un sistema para que tenga algo más de protección que lo que tiene ahora, es un paso positivo para ir fortaleciendo ese contexto. Y finalmente, a nivel ya más internacional, asegurarnos que el financiamiento del déficit que tenemos y del conjunto de la economía sea un financiamiento en buenas condiciones, porque mientras mejores condiciones mientras créditos a largo plazo recibamos, mientras más bajas las tasas de interés que recibamos, eso permite a su vez que la banca, que el sistema financiero reciba créditos en mejores condiciones y a su vez preste a los sectores productivos de mejor manera, con más créditos, con tasas de interés más bajas. Eso ayuda a que el emprendimiento y los negocios se recuperen mejor. Esta última parte me permite consultarle cómo vamos con la reestructuración de la deuda con China, que tuvo dos objetivos: separar el petróleo del financiamiento chino y buscar la forma de extender plazos y bajar tasas con ese acreedor del país. ¿Cómo estamos? El presidente impulsó de una manera muy fuerte a nivel presidencial, obviamente, este objetivo. Ha pasado ya más de un mes. ¿Cómo marcha estas mesas técnicas que implementaron? Así es, con el fuerte liderazgo del presidente Lasso, hubo, por ejemplo, un viaje oficial a China, en el que se logró que al más alto nivel político de China haya un apoyo explícito a este pedido de renegociación, de reperfilamiento de la deuda con China. China es un socio importante del Ecuador en materia comercial, en materia de inversiones, en materia de provisión de vacunas, por ejemplo, y en varios otros temas, y ha habido muy buenas relaciones en el marco de las cuales se ha avanzado en este tema. Se ha venido avanzando en dos ámbitos, como usted menciona. Por un lado, la deuda financiera, para poner así, que es deuda con dos grandes acreedores chinos, bancos chinos, Exim Bank y CDB, son los dos grandes bancos acreedores del Ecuador. Hay otros más pequeñitos, pero de lo grandes hay. Y por otro lado, en la parte más de acuerdos de venta de petróleo a largo plazo con China, ¿no es cierto?, que en que hay temas más comerciales, digamos, de la venta petrolera. Entonces se ha venido trabajando muy de cerca. Estos temas siempre son complejos y siempre son muy técnicos, tienen muchos actores en el medio, tienen muchos temas financieros en el medio, pero se ha venido avanzando con mucho trabajo semanal, todas las semanas, casi con reuniones permanentes y con intercambios, y creo que va por bastante buen camino.
En estas negociaciones de deuda siempre son complejas y siempre lo aconsejable es no dar detalles hasta que la cosa ya esté reserva. Y tenemos una obligación de tener reserva para defender los mejores intereses del país, que se renegocien las mejores condiciones posibles y que se ayude en ese sentido. Pero las cosas van avanzando bien y van avanzando en paralelo para lograr dar buenos resultados al país. Claro, pero ¿usted cree que se va a conseguir el objetivo, por lo menos, de desvincular el petróleo de la negociación de financiamiento con China, que es un objetivo que, según el presidente, se dejaría de estar pagando entre $3 y $4 adicionales por barril al entregar a China, que no se le entrega a China, se entrega aquí y el petróleo se revende en nuestro mismo sector por parte de intermediarios? Sí, ahí creo que lo más importante, como usted menciona, es que en la parte de venta comercial, digamos, en los contratos, las condiciones de esas ventas, los diferenciales, etcétera, sean óptimos, ¿no es cierto? Y vayan cambiando. El Ministerio de Economía y Finanzas lidera la parte más financiera, lidera la parte más de las negociaciones de plazos, tasas y orden. Y en Petroecuador está y se ha avanzado en eso. Y las autoridades petroleras, obviamente, con apoyo nuestro, cuando sea necesario, y de cualquier otra entidad del Estado, está trabajando en la parte más comercial, digamos. Entonces yo no quisiera meterme al lado comercial en el que nos lideramos nosotros, pero efectivamente estamos coordinados muy de cerca porque las dos negociaciones van en paralelo, digamos así, ¿no es cierto? Tienen que ir avanzando ambas juntas para dar un resultado global que funcione bien para todos. 8 de la mañana con 27 minutos, conversamos con Simón Cueva, ministro de Economía. Nos quedan pocos minutos, quisiera pasar revista, si me permite, señor ministro, a esto que podría ser uno de los pocos cumplimientos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que nació en el gobierno anterior, se lo mantuvo en el actual, se lo está honrando, ha pasado la 4ª y 5ª revisión, se espera el penúltimo desembolso y probablemente a finales de este año estamos terminando el acuerdo que contrajo el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, Freddy, para entender un poquito el conjunto de esto, ¿no es cierto? Durante la pandemia, cuando el país estaba con muchos problemas y mucha dificultad, y cuando, a diferencia de otros países de la región, el Ecuador no tenía ni fondos ahorrados, ni fondos de estabilización, ni reservas internacionales fuertes, ni una situación fiscal sólida, ni nada que nos permita enfrentar un shock tan fuerte, era fundamental tener apoyo de la comunidad internacional. Caso contrario, la economía se hubiera caído muy dramáticamente y muy fuertemente. Eso fue parte de este acuerdo, ¿no es cierto? Y con la actual administración se ha rediscutido el acuerdo. Acuérdese, dentro de los primeros 100 días de gobierno, se renegoció ese acuerdo con el objetivo de reducir el ajuste fiscal de corto plazo, reducir la necesidad de incrementos de ingresos fiscales, espaciar más el ajuste, hacerlo más por el lado de un cierto control del gasto, y ahora último, efectivamente, hace pocos días se ha cerrado a nivel técnico, que se llama, la 4ª y la 5ª revisión del acuerdo con el fondo. Esta revisión luego tiene que ir al directorio del fondo, eso será en la primera mitad del mes de junio, y una vez aprobado por el directorio habrá un desembolso que equivaldrá a $1.000 millones. En principio estaba 700 previsto con la 4ª revisión. Como está cerrando las dos juntas, el desembolso será mayor para el país, ¿no es cierto? Y habrá solo una revisión adicional en vez de 2 planeadas inicialmente para este año. Entonces esta 6ª y última sería hasta hacia fines de este año, para ya cerrar con los últimos 700 millones previstos en el acuerdo. La ventaja de esto es que uno da una señal de que la comunidad internacional en general ve con buenos ojos un manejo serio, ordenado, austero y honesto de las finanzas públicas. Ve que el camino está bien, que el Ecuador se está fortaleciendo y recuperando a nivel macroeconómico, que eso a su vez repercute en el día a día de las familias ecuatorianas y que eso permite tener más financiamiento, no solo del Fondo Monetario, sino también de otros organismos internacionales cuyo financiamiento en general está relacionado a esta buena marcha. Banco Mundial, BID, CAF, etcétera. En conjunto, el Ecuador recibiría este año de todos los organismos internacionales o bilaterales asociados cerca de $4.500 millones. Es un monto bien grande. Y fíjense lo que esto permite. Permite que el Ecuador reciba flujo de ingresos importante de afuera, ¿no es cierto? Y permita
y permite precisamente que la economía pueda recuperarse más rápido, porque si no tuviéramos ese financiamiento, tendríamos que apretarnos mucho más casa adentro. El tener un financiamiento más grande permite que la economía vaya más ordenada, que se recupera más gastos de inversión, que se puede invertir en el sector social, en el sector de vialidad, en los sectores de salud, etcétera, y permite que esto sea ordenado y que el mundo nos vea con buenos ojos. El Ecuador es un país que este rato está visto desde afuera como un país serio, un país que está honrando sus compromisos, pero al mismo tiempo que está arreglando sus finanzas, preservando siempre a los sectores más vulnerables de la población. Eso es algo muy positivo para el país y eso muestra que la confianza internacional está floreciendo. Esto quiere decir que vamos a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tradicionalmente el Ecuador ha iniciado acuerdos y casi nunca los ha cumplido. Sí, Ecuador tiene históricamente un poquito la tradición de no ser muy cumplido, ¿no es cierto? Y eso en parte es lo que afecta a indicadores como el riesgo país, como las tasas de interés que tiene que pagar el país en los mercados internacionales, etcétera. Ahora tenemos cada vez más confianza internacional. Esa confianza permite recibir recursos baratos. Parte de la idea, Freddy, es ir reemplazando deuda que podía ser más cara y más de corto plazo por deuda más larga y más barata, ¿no es cierto? Y todo eso permite liberar recursos poco a poco para, en vez de destinar recursos a la deuda externa, reducir ese uso y destinar más de esos recursos al mercado local, ¿no es cierto? A la inversión social, a la inversión pública, al desarrollo del país y a tener unas finanzas públicas más ordenadas y una deuda pública que se estabilice y empieza a decaer. Ese es otro tema reciente. El Ministerio de Finanzas ha publicado nuevos boletines de deuda pública mucho más transparentes, mucho más completos de hace varios meses. Que sí. Y eso permite también ver que la deuda pública ya se esté estabilizando en porcentaje del PIB, ¿no es cierto?, a los tiempos en el Ecuador, y eso muestra que la economía está por el camino correcto. ¿En qué porcentaje estamos de endeudamiento respecto del PIB? La deuda está este rato de cerca de 59% del PIB. ¿De acuerdo? 59%. Así es. Este año no será necesario más endeudamiento público del previsto. Más del previsto, no. Dentro de lo previsto, que como le digo, todo es endeudamiento en muy buenas condiciones, sanas para el país. No más del previsto porque, como se han manejado bien las cosas, queremos usar correctamente y queremos ir legando cada vez más un país más sano para nuestros hijos. Señor ministro, siempre queda corto el tiempo para hablar de temas económicos que son importantes para el país, pero no lo tenemos. Queremos agradecerle por su participación, por la aceptación a esta entrevista y darnos a conocer de manera directa y transparente las cifras de la economía, que vale decir, tiene buenos síntomas las cifras económicas de nuestro país. Lo lamentable es que no se empata con el aspecto político y ahí tenemos una pata coja que nos impide salir con la velocidad y el ímpetu que quisiéramos los ecuatorianos. Simón Cueva, ministro de Economía, muchas gracias por habernos atendido. Freddy, muchísimas gracias. A usted. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM. Ecuador a las 7, en el análisis y el debate nacional.